cual deseamos que sea muy provechoso y aprendizaje para todos. Y con ello, pues tenemos un cronograma, el cual iremos llevando a cabo en el transcurso de la actividad. En estos momentos voy a proceder a reproducir el video corporativo de nuestra empresa para que por favor nos conozcan y conozcan a la empresa y además de ello se familiaricen un poco más con nosotros. Los avances de la tecnología, las tendencias de las redes sociales, las formas de interactuar y convivir en un mundo digital son algunos de los principales retos que enfrenta la humanidad. Y Light Thinking tiene la responsabilidad de ayudar a las personas y empresas a liderar y redefinir sus buenos proyectos en función de las nuevas características de la era digital. ¿Quiénes somos? Somos una startup digital liderada por un equipo innovador con amplia experiencia, enfocada en servicios de diseño, desarrollo, implementación y mantenimiento de soluciones tecnológicas, servicios especializados de consultoría, programas de capacitación y certificación en tecnologías de la información. Nuestro propósito: impulsamos la innovación para un mundo digital mejor. Nuestra misión: generamos una mejor versión de las personas y las empresas con impacto positivo en el mundo digital. Ofrecemos un portafolio compuesto por líneas de negocio con altos estándares de calidad. Fábrica de software, enfocada en prestar servicios con soluciones tecnológicas, sistemas de información, aplicaciones de inteligencia artificial y servicios de software para la modernización y el crecimiento de las empresas en el sector. Consultoría, dedicada a prestar servicios y asesorías especializadas de orientación, acompañamiento y contribución en los proyectos estratégicos de las empresas para hacer frente a sus necesidades empresariales o dificultades de negocio, y así ayudarles en los cambios y transformaciones para que alcancen sus beneficios estratégicos y operativos en tiempos récords. Universidad, centrada en prestar servicios de programas de formación y capacitación dentro de un marco de aprendizaje experiencial para que las personas y empresas adquieran conocimientos y fortalezcan sus habilidades en temáticas emergentes que son tendencia global para el desarrollo empresarial. Plataformas digitales, focalizada en prestar soluciones tecnológicas de nuestro ecosistema digital para impulsar el crecimiento de las empresas en la era contemporánea. Hemos impactado positivamente a personas y empresas de talla internacional en sus proyectos de transformación. Light Thinking, tu mejor versión a un clic. Eso es correcto, así es, tu mejor versión a un clic. Bueno, ahora procederé a presentarles quien me acompaña la noche de hoy, que él es el ingeniero David Peña, el cual es profesional con más de 10 años de experiencia en pruebas automatizadas de software, pruebas a microservicios con eventos de forma sincrónica y asincrónica. Durante su larga trayectoria, el profesional ha logrado estar en proyectos de gran envergadura, siendo el responsable de calidad y seguridad de las aplicaciones, utilizando diferentes herramientas como Selenium, Cucumber, Cypress, Capybara, Ruby, Jenkins, GitHub y entre otras. Gracias, Juan. Buenas noches, Juan. Gracias por esa presentación tan completa. Contento de estar acá el día de hoy para trabajar y realizar este workshop que tenemos preparados el día de hoy. Entonces, ¿te parece bien si iniciamos de una vez? Correcto, ingeniero. Listo, entonces comencemos con la presentación. La idea del día de hoy es, o titulamos el workshop Pruebas de Performance para impulsar tu aplicación. Es un workshop, vamos a tener 3 partecitas de este workshop. La primera parte, vamos a hablar un poquito de unas cositas teóricas que nos van a ayudar a entender el workshop. Y la segunda parte, todo lo que tiene que ver con
código en vivo, lanzar unas pruebas en vivo sobre una aplicación que tengo preparada y por último un espacio para un par de preguntas que tenemos para la comunidad. ¿Listo? Entonces, si por X o Y motivo la comunidad quiere hacer alguna pregunta, alguna duda, pues que la vaya colocando en los comentarios y al final de la sesión, pues miramos a ver cuáles son las preguntas como más frecuentes y las vamos a ir respondiendo. ¿Listo? En ese orden de ideas, pues gracias por la presentación. Ahí para complementar un poquito el tema, me gusta, por ejemplo, jugar videojuegos. Mis lenguajes favoritos de programación son Java, Ruby, JavaScript y Python. Actualmente estoy viviendo en Chía, Cundinamarca, es un pueblo cercano a Bogotá, en Colombia. Y bueno, gracias por ya el complemento que Juan hizo conmigo. Me parece muy completo. Gracias ahí por las palabras. ¿Listo? Entonces, sin más, comencemos. Vamos a comenzar la primera parte que les comenté. Vamos a hablar un poquito de teoría de pruebas de rendimiento o pruebas de carga, que a veces las unimos las dos, pero bueno, la idea es que estas pruebas de rendimiento y carga, ¿sí?, nos van a ayudar para medir el rendimiento de mi software en diferentes condiciones. ¿Con qué objetivos? O con tres objetivos principales yo considero. El primero, medir la capacidad de respuesta del sistema de acuerdo, ¿sí?, a cierta carga. La segunda, identificar los cuellos de botella y puntos críticos de rendimiento. Y la tercera, garantizar que el software mantenga su funcionalidad y estabilidad en condiciones de uso intensivo. Entonces, de acuerdo a esto y de acuerdo pues a esta definición y a estos objetivos que vamos a tener al momento de realizar las pruebas de carga y rendimiento, hablamos de diferentes condiciones y esas diferentes condiciones que nosotros vamos a tener, ¿sí?, son las que me van a dar los tipos de prueba de carga o los diferentes tipos de prueba de rendimiento. El día de hoy vamos a hablar de 6 tipos de pruebas. Vamos a hablar de smoke test, de load test, de stress test, de soak test, de spike test y de breakpoint test, ¿sí? Son 6 tipos que creo que son los más importantes y que por lo general la industria los necesita para ver en qué diferentes escenarios vamos o va a estar a disposición nuestro software. Entonces, yo quise resumir todo eso en una tabla para que fuera mucho más amigable este pedazo o esta parte de la presentación que es un poquito de temas teóricos, en donde en la primera columna vamos a ver todos los tipos, en la segunda, qué cantidad de usuarios virtuales están relacionados con ese tipo de pruebas. La tercera columna es la duración y la última columna es el objetivo de cada una de estas pruebas. Entonces, la primera, cuando estamos hablando de smoke test, estamos hablando de una cantidad de usuarios virtuales muy bajo y una duración muy corta. ¿Por qué? Porque el objetivo es hacer esa evaluación inicial del sistema bajo carga, bajo una carga muy pequeña. Por lo general, cuando tenemos una ventana de pruebas de performance, pruebas de carga, pruebas de rendimiento, por lo general iniciamos siempre esa ventana de pruebas con un smoke test. ¿Por qué? Para ver, ¿sí?, si el sistema está funcionando correctamente, si los componentes están encendidos, si el microservicio sí está respondiendo y llevar a acciones al inicio de esta ventana de pruebas para que podamos asegurar que el software está funcionando correctamente para esa ventana de pruebas. ¿Listo? Entonces es súper importante este tipo de pruebas. También lo utilizamos mucho cuando estamos haciendo el script de nuestro escenario, cuando estamos desarrollando nuestra prueba de performance, nuestra prueba de carga. Es muy importante pues utilizar ese tipo de test, que es un smoke test, para hacer esas pruebas iniciales. De segundo, yo coloqué las pruebas de carga o los load test, en donde pues vamos a tener una cantidad de usuarios virtuales promedio en producción y vamos a tener una duración media, ¿sí? Yo trato de poner muy en términos concretos
¿sí? Y es más o menos de 5 a 60 minutos, ya dependiendo pues ese promedio que nosotros, o ese valor promedio que nosotros tenemos de producción, y evaluar cómo se comporta este sistema bajo una carga típica. El tercero, ¿sí? Es el stress test, en donde vamos a tener una gran cantidad, una alta cantidad de usuarios en una duración corta también, muy similar a una prueba de carga, en donde pues la idea es evaluar el comportamiento cuando se tiene una carga más de la habitual. Es decir, si por ejemplo mi promedio son 5 usuarios virtuales, estoy dando un número muy bajito, si mi promedio son 5 usuarios virtuales durante X tiempo, pues poner un poquito más arriba, digamos, poner unos 10 usuarios virtuales, unos 7 usuarios virtuales, para evaluar ese comportamiento para probar una prueba de estrés. ¿Listo? Vamos a tener otro tipo de prueba, que es una prueba de SOAC test, o lo que nosotros llamamos una prueba de resistencia, en donde vamos a tener esa misma cantidad de usuarios virtuales, pero por un periodo mucho más largo de tiempo. Por lo general, acá ya hablamos de horas, o hasta de pronto si podemos mantenerlo durante días, de acuerdo pues a la característica de cada uno de los softwares. Es una variación de un load test, pero pues, como les digo, focalizada en periodos largos de tiempo. El siguiente tipo de pruebas son los spike tests, en donde vamos a tener una cantidad de usuarios muy altos, o lo que nosotros llamamos una prueba de picos, ¿sí? En donde, por ejemplo, si seguimos con el ejemplo, si mis usuarios son 5 usuarios virtuales por segundo, entonces, por ejemplo, subir a unos 100 o a unos 200 usuarios por segundo en un par de minutos, 1 o 2 minutos, y verificamos así si el sistema sobrevive o funciona bajo cargas repentinas y masivas. Y por último, creo que mi imagen lo tapa, pero pues ahí estamos hablando ya de los breakpoints, en donde la idea es saber o encontrar los límites del sistema de acuerdo a un aumento gradual de carga. ¿Listo? Entonces la idea es coger esa misma cantidad de usuarios virtuales e irla aumentando. Puede durar 1, 2 horas, 3 horas, 5 horas, tan largo como sea necesario, para que ese aumento gradual podamos llegar a encontrar ese límite del sistema, ese límite superior. ¿Listo? Esto lo podemos, pues, de una u otra manera resumir en esta tabla que yo les traje el día de hoy, pero creo que una imagen, ¿sí? Nos puede dar un poquito más de ayuda, en donde esta imagen nos la facilita una herramienta que se llama K6, la documentación de K6, en donde en una sola imagen, ¿sí? En el eje X vamos a tener la duración, en el eje Y la cantidad de usuarios virtuales, y vamos a poder ver, de acuerdo a cada uno de los colores, los diferentes tipos de prueba que acabamos de comentar en la diapositiva anterior. Entonces, por ejemplo, en amarillo vamos a encontrar un spike test, en donde vamos a llegar a un punto muy alto de usuarios virtuales en un periodo corto de tiempo. El stress test, que es el morado, vamos a encontrar un promedio más alto de, pues, un número de usuarios virtuales por encima del promedio durante un tiempo moderado, y así pues podemos ir analizando cada uno de los casos. Por ejemplo, una prueba de carga promedio, pues ahí está de color verde, y el breakpoint test, por ejemplo, pues es un aumento constante de usuarios virtuales o de emular estos usuarios virtuales hasta llegar al punto en donde lo rompemos. Importante, pues aquí el SOAC test, creo que también es importante nombrarlo, en donde pues vamos a tener una muy larga duración de la prueba y con un promedio de usuarios virtuales para ver cómo se comporta la aplicación con respecto al tiempo. Entonces la pregunta es, ¿yo qué o qué tipo de pruebas tengo que hacer a mi aplicación? Pues lo ideal es hacer por lo menos una prueba de cada tipo de pruebas, ¿sí? La idea es de pronto hacer una prueba de picos, hacer una prueba de carga, hacer una prueba de resistencia, hacer una prueba para encontrar el punto de quiebre, hacer una prueba para validar cómo se comporta mi aplicación si tengo
por encima del promedio. Bueno, de todas maneras, esto me va a dar insumos para buscar accionables, ¿sí? Y encontrar de pronto esa cuello de botella, ese componente que de pronto nos está atando para dar mejores tiempos de respuesta. ¿Listo? Entonces esta tablita creo que es también muy diciente, en donde pues podemos observar cómo se comporta la cantidad de usuarios virtuales versus la duración. Entonces, ustedes me van a decir, listo, ¿qué tengo que tener en cuenta para la prueba de resistencia? Es decir, la prueba de carga. ¿Qué métrica yo debo monitorear? No solo es lanzar la prueba ya, sino también tenemos que hacer un monitoreo, ¿sí? Por lo general nos ayuda mucho la gente de infraestructura, de acuerdo al análisis para encontrar ese cuello de botella. Entonces, ¿qué métricas o qué métricas yo traigo acá para analizar en una prueba de rendimiento? El primero son los tiempos de respuesta. ¿Cuánto se demora la aplicación en responderle al cliente? La segunda, tasa de transacciones por segundo. La tercera, el uso de recursos, cuánta CPU, cuánta memoria, cuánto uso de red estoy utilizando. Cuántas transacciones y cuántas transacciones fueron exitosas y cuántas transacciones fueron fallidas. ¿Listo? Estas son las principales métricas que uno debe tener en cuenta para una prueba de este tipo. ¿Qué sucede? No son las únicas. Por ejemplo, si yo tengo un balanceador, entonces tengo que, o me gustaría monitorear el balanceador a cómo está distribuyendo la carga entre mis componentes. O si yo estoy pasando por medio de un API Gateway, cómo ese API Gateway se está comportando, ¿sí? Y cómo está haciendo las peticiones para mis microservicios. Digamos, estamos hablando de una estructura de microservicios y cómo está afectando de pronto los tiempos de respuesta de ese API Gateway. O si, por ejemplo, mi aplicación tiene una base de datos, cómo esta base de datos está recibiendo la información y de pronto mi cuello de botella no es ni el microservicio, no es mi monolito, no es mi API Gateway, no es mi balanceador, sino es mi base de datos. Entonces, de una u otra manera, también de acuerdo a la arquitectura de la aplicación, necesitamos saber qué otros puntos de control, qué otras métricas debemos tener en cuenta. ¿Sí? Si estamos, por ejemplo, en AWS, podríamos hablar de CloudWatch para medir todo lo que tiene que ver con CPU, memoria y red. Si estamos en una solución in-house, pues nos toca mirar a ver si tenemos que instalar un agente en los servidores para que me ayuden a monitorear esto. Entonces, de una u otra manera, todo esto nos ayuda a poder identificar ese cuello de botella que me va a afectar los tiempos de respuesta de mis usuarios. ¿Listo? Probablemente las tasas de transacciones por segundo, los tiempos de respuesta de las transacciones exitosas y fallidas, sí las vamos a tener desde la herramienta con la cual estamos haciendo las pruebas. ¿Listo? ¿Y en qué vamos a trabajar el día de hoy? ¿O qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a utilizar, ¿sí?, K6 como herramienta para hacer las pruebas de performance. K6 nos va a ayudar a emular esos usuarios virtuales. K6 le va a reportar todas las pruebas o todo lo que nosotros hagamos a InfluxDB, que InfluxDB es una base de datos. Y gracias a Grafana vamos a consultar esa base de datos y vamos a mostrar los resultados que nos genere la prueba de carga en Grafana. Todo esto que ustedes están viendo acá, lo estamos dockerizando o lo estamos emulando con Docker. ¿Sí? Tenemos unas imágenes en Docker que nos van a ayudar a solo resolver este trabajo que vamos a hacer el día de hoy. Bueno, espero que todos me estén escuchando bien y continuamos. Entonces, ¿por qué escogemos K6 o por qué escogí K6 para hacer este workshop? La primera es una herramienta de código abierto. Trabaja usando JavaScript, pero no corre sobre Node.js.
JavaScript es un lenguaje que está en el 90%, 99% del Internet y muchos desarrolladores luego lo conocen, es uno de los lenguajes más utilizados hoy en día, pero no es su característica principal, no es el rendimiento. Entonces, por debajo está desarrollado en Go y tenemos una máquina que me ayuda a transpilar todo lo de JavaScript a Go. Es gratuito, es centrado en el desarrollador, es extendible y también me permite hacer pruebas para backend y para frontend. Es una herramienta muy completa que creo que creo que es una de las soluciones que nos puede ayudar para hacer este tipo de pruebas. Obviamente en el mercado hay muchas, Gatling, Locus, JMeter, en fin, hay un montón de herramientas que en el mercado, pero pues escogí K6 porque creo que es una de las herramientas que tiene más potencial hoy en día. Entonces, K6 nos dice, o la idea de K6 es tener un manifiesto. Este manifiesto nos consta de 5 punticos súper sencillos y es que siempre hacer pruebas simples es mejor que no hacer pruebas. Así sea la prueba más sencilla, si estoy, digamos, haciendo un login o tengo una autenticación, es mejor hacer una prueba sencilla a esa autenticación que no hacerle ninguna prueba a esa autenticación o a ese flujo de negocio. Las pruebas de carga siempre deben tener un objetivo definido. La idea es que, pues, que sea asociado o que esté asociado al negocio. Si, por ejemplo, mi empresa es una tienda, ¿sí? La idea es que el usuario pueda ingresar o hacer el flujo completo desde que ingresa a la aplicación hasta que haga una compra, un pedido, ¿sí? Y realice el pago. Las pruebas de carga también pueden ser pueden ser realizadas por los desarrolladores. ¿Qué sucede? A veces nos cerramos mucho en que las pruebas todas las tienen que hacer las personas de calidad y no, también los desarrolladores pueden hacer pruebas de carga y va muy de la mano con el siguiente punto del manifiesto y es que gracias a esa experiencia que nos dan los desarrolladores que tienen sobre la aplicación, que tienen sobre la solución, pueden dar muchos insumos a las personas de calidad y es por eso que también su conocimiento es importante en este tipo de pruebas. Y por último, pues también nos invita a que no solo realicemos pruebas en entornos productivos, pruebas de carga en entornos productivos, sino también en entornos preproductivos que de una u otra manera nos dan cierta realidad frente a lo que ya tenemos productivo. Entonces, son 5 puntos que creo que no solo aplican para K6, sino también para cualquier herramienta, para cualquier estrategia de pruebas de performance pueden aplicar y creo que si nos llevamos estos puntos para nuestras organizaciones nos pueden ayudar un montón en ese sentido de poder enseñar, ¿sí? Y poder implementar pruebas de carga a nuestras compañías. Entonces, vamos a comenzar, ¿sí? Con el workshop. Vamos a comenzar. Inicialmente vamos a conocer la aplicación como tal. Es una aplicación súper sencilla, es una aplicación de backend, es una REST API que vamos a consumir y esta aplicación REST API es la que nosotros de una u otra manera vamos a atacar o vamos a realizar las pruebas de performance. Esa aplicación consta, ¿sí? De 3 endpoints, uno para crear, uno para consultar y otro para traer información de un to-do específico. En sí es un to-do, es una aplicación que me sirve para registrar mis cosas que he hecho, por decirlo de alguna manera, en donde pues puedo crear un to-do, puedo buscar o traer todos los to-dos que existen y puedo realizar la búsqueda o seleccionar uno para que me traiga toda la información gracias al ID como tal. ¿Listo? Esa aplicación, ¿sí? Que tengo aquí en Postman, espero que se vea correctamente. Tengo aquí ya las peticiones armadas, entonces aquí la idea es que, por ejemplo, esta es el get, esta me trae todas las tareas que yo ya he creado anteriormente.
¿sí? Si yo, por ejemplo, quiero crear una, utilizo esta otra petición, es un post, ¿sí? Que me ayuda a crear tareas así aleatoriamente, gracias a una funcionalidad de Postman. Y también, pues, si yo quiero traer alguna tarea en específico, la hago por medio del ID, que, por ejemplo, si yo quiero traerme la tarea 2, es esta. Si yo me quiero traer la tarea 1, sí, me trae la tarea 1 como tal. ¿Listo? Por ejemplo, la tarea 1 es codiar en JavaScript. ¿Sí? La tarea, no sé, la tarea 3 es hablar de mi camino. Bueno, hay varias tareitas que ya están creadas previamente, pero pues vamos a trabajar con estas tres peticiones. La primera petición que me trae todos los to-do que yo he realizado. La segunda es una aplicación que es un endpoint que me crea un to-do, y la última aplicación es una aplicación o un endpoint que me trae la información de uno de esos to-dos que ya creé previamente. En ese orden de ideas y siguiendo pues con la presentación, ¿sí? Espero pues que, creo que la aplicación es súper sencilla, es súper fácil. Si tienen alguna pregunta, alguna duda ahí por los comentarios, recuerden que al final vamos a tratar de responder las preguntas que se presenten. Y vamos a emular la siguiente característica de cada usuario virtual. Entonces, cada uno de esos usuarios virtuales que me va a emular K6 va a hacer lo siguiente. Va a obtenerme todos los elementos, ¿listo? Es decir, me va a hacer el index, que si lo vemos acá, pues es la primera petición que yo les mostraba, en donde me muestra todos los index. La segunda es consultar uno de los elementos. Entonces, la idea es que la segunda pues me haga el consumo de esta petición. Y por último, que me va a quedar un elemento. Entonces, estamos haciendo como eh, simulando el comportamiento de un usuario que ingresó a la aplicación, obtuvo todos los elementos, después entró a uno para chequearlo, y después lo que hizo fue crear un elemento adicional. Es un comportamiento, un flujo de negocio completo como tal. Si ven, pues va de acuerdo al segundo manifiesto que yo les comentaba, que la idea era que fueran flujos completos como tal. Y ese es el escenario de cada uno de esos usuarios virtuales que tenemos en la aplicación. ¿Listo? Después de eso, les recuerdo pues que vamos a trabajar con K6, con Grafana y con InfluxDB. Entonces, ya voy a ir un poquito hacia el código para que lo miremos un poquito, en donde aquí en el Docker Compose vamos a tener tres imágenes, ¿sí? Una de InfluxDB, una de Grafana y una de K6, que me van a permitir, pues recuerden, K6 me va a hacer el envío de las peticiones, InfluxDB me va a almacenar todos los resultados de la prueba, y Grafana lo que va a hacer es realizar todo el tema de visualización en un tablero que vamos a ver más adelante. Entonces son tres servicios. Bueno, tenemos aquí dos redes. Ya más adelante, si nos queda el tiempito, les explico un tema de redes, pero quiero que se lleven que vamos a trabajar con estos tres servicios. ¿Listo? Entonces, en Docker, nosotros aquí tenemos ya nuestro repositorio, en donde tenemos aquí los dos contenedores que les acabo de decir, el de Grafana y el de InfluxDB ya arriba, y este primero es el de la aplicación. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta, este primero es el que me hace o me disponibiliza los endpoints REST API que acabamos de analizar aquí en Postman. ¿Listo? De acuerdo con ello, gracias a Docker, nosotros tenemos aquí la posibilidad de monitorear CPU, memoria, red y escritura en disco. ¿Listo? Son 4 métricas que de pronto vamos a analizar, vamos a ver al momento de que estemos ejecutando la prueba, y gracias a Docker, esto es lo que yo les digo, que si tenemos
nuestros servicios en AWS probablemente los vayamos a ver en un CloudWatch, o si tenemos algún agente en especial que nos reporta Grafana, también los podríamos ver en Grafana. En fin, pero bueno, no quiero enfocarme en eso por el momento. Quiero que ustedes sepan que gracias a Docker Desktop podemos hacer un monitoreo sencillo acerca de estos tres temas. ¿Listo? Como es una aplicación demo, no estamos haciendo ni escritura en disco, no estamos haciendo mucha escritura en disco como tal, entonces pues este no se va a ver muy afectado. Pero sí quiero que vean el consumo de CPU y el consumo de red frente a la prueba que vamos a hacer. Entonces, como les comentaba, K6 vamos a tener o vamos a disponibilizar nuestro script en JavaScript, en donde pues voy a pasar muy rápido por este script para que podamos hacer la ejecución que queremos. Vamos a tener unas importaciones, vamos a tener aquí una variable que me va a hacer que vamos a utilizar para generar un random al momento de consultar los to-dos, y vamos a tener las tres peticiones que yo les acababa de decir. Entonces, la primera petición es el get, que me va a traer toda la información de todos los to-dos. La segunda es la que me va a mostrar la de un específico, y la tercera petición es la que me va a realizar la creación de un nuevo to-do. ¿Listo? En ese orden de ideas, y pues recordando lo que tenemos en nuestra aplicación, pues es crear, index y show, y pues mi escenario que ustedes ya lo habían visto. Obtener todos los elementos en un index, consultar uno de los elementos en el show, y por último, crear un elemento como tal. ¿Listo? Entonces, si continuamos y si hacemos la primera ejecución, ¿sí? Que yo les decía, pues que la idea de la primera ejecución es una prueba en donde sea un smooth test, es decir, una validación de que todo está funcionando correctamente. Vamos a comenzar. Entonces aquí, ¿sí? Lo que vamos a hacer es levantar, ¿sí? Con Docker Compose la imagen, el contenedor de K6, y vamos a ejecutar ese script que yo les acabo de enviar. Vamos a ver cómo nos va. ¿Listo? Entonces ya comienza la ejecución de K6. ¿Listo? Recuerden, pues aquí es una prueba de 1 minuto. La verdad la hubiera podido hacer un poquito más cortica, pero pues me da la idea de cómo está el software en este momento. Pues recuerden, pues aquí es un monolito súper sencillo en donde hay muchas cosas moqueadas, entonces pues el consumo va a ser mínimo como tal. Pero si yo me voy acá, ¿sí? al Grafana como tal, entonces voy a decir que me muestre los últimos 5 minutos. Listo, entonces aquí pues ya estoy viendo entonces en Grafana cómo se está comportando esa petición. Entonces aquí vemos cuántos usuarios virtuales estamos pegándole a 10 usuarios virtuales, ¿sí? Tenemos aquí que estamos haciendo en promedio 30 peticiones por segundo, que todas nuestras validaciones están resultando exitosas, y bueno, aquí me dice que la duración promedio de cada uno de los requests es 0.38 milisegundos, que la duración máxima ha sido 0.82 milisegundos, que tenemos aquí una media de 0.39, una duración mínima de 0.18, que el 90% de nuestras transacciones han respondido en menos de 0.50 milisegundos, y que el 95% de las peticiones nos han dado respuesta en menos de 0.54 segundos. ¿Listo? En ese orden de ideas, voy a cancelar la prueba porque pues ya sé que me está respondiendo correctamente, y vamos a realizar la ejecución de un caso un poquito más robusto, más grande como tal, de acuerdo pues a lo que ya vimos en la teoría que les acabo de dar. Entonces, vamos a limpiar acá la consola, ¿sí? Y vamos a
traer o les traía un ejercicio que para que todos participáramos, pues va a ser como un poquito difícil por el chat. Entonces, la idea es que diseñemos una prueba de cómo se va a comportar nuestra prueba cómo la vamos a diseñar nosotros. ¿Listo? Entonces tengo aquí, les traje una grafiquita en donde en el eje X tenemos los minutos, en el eje Y tenemos usuarios virtuales. Acá no voy a hablar de minutos, de pronto lo bajo un poquito a segundos para que sea un poquito más rápido. Pero entonces vamos a tratar de hacer las 3 opciones, ¿listo? Entonces, en este orden de ideas, pues como vamos a comenzar a cargar el software, entonces vamos a comenzar de 0 y en el primer segundo, digamos, vamos a emular las 8 de la mañana, que es cuando todas las personas ingresan a la aplicación. Digamos que nuestro promedio de personas son 150 personas, entonces vamos a subir de 0 a 150, ¿sí?, usuarios virtuales en el primer segundo, en el primer minuto. Esos 150 por lo general duran o se mantienen durante la primera hora. ¿Listo? Después de esa primera hora, de pronto salen a descanso, a su pausa activa. Entonces, digamos que baja esa petición o esa cantidad de usuarios a 100. ¿Listo? Después de 100, vuelve a mantenerse en el minuto 4 o en la hora 4 a 100 usuarios virtuales. Digamos que ya es mediodía y por lo general la gente sale a almorzar, entonces bajamos a la mitad de usuarios virtuales y después cuando la gente vuelve a ingresar después de almuerzo, sube el consumo a 250. ¿Listo? Digamos que en nuestra aplicación en 250 se genera más carga porque hay más cantidad de usuarios que se atienden, entonces digamos que aquí sube otra vez a 400 y por último, pues ya a las 6 de la tarde, 7 de la noche, esta comienza o llega a ser. Entonces vamos a tratar de emular este comportamiento que yo les acabo acá de colocar, ¿sí?, en estos puntos, en donde es una prueba que tiene de todo o que tiene pues más o menos los diferentes tipos de prueba. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una prueba de carga, aquí tenemos una prueba de pico, aquí tenemos una prueba de resistencia un poquito, pero pues la idea es que sean mucho más largas. Pero pues gracias a K6 podemos emular este tipo de pruebas de una manera, considero que rápida. ¿Listo? Entonces, en el código, ¿sí?, aquí en las fases, vamos a comenzar a agregar las fases que vamos a tratar de agregar las fases que son, ¿cuántas fases? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fases. ¿Listo? Listo. Creo que ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y vamos a ponerle que son de 1 minuto. ¿Listo? Entonces, en la primera fase, la idea es llegar a 150 usuarios virtuales. Entonces, en el primer target vamos a colocar 150. En el segundo es mantener esos 150. Entonces, aquí en el segundo target no vamos a subir, sino que los vamos a mantener. ¿Listo? En el tercer paso, vamos a pasar de 150 a 100 usuarios virtuales. Entonces, aquí bajamos a 100 usuarios virtuales. En el siguiente minuto, vamos a mantener esos 100 usuarios virtuales. Ahí me perdonan si estoy pasando muy rápida la presentación, pero pues es como para que ustedes también lo vean. En el siguiente punto, vamos a bajar a 50 usuarios virtuales, o vamos a disminuir ese objetivo de 50 usuarios virtuales. ¿Listo? Cuando llegamos a esos 50 usuarios virtuales que dijimos que era la hora de almuerzo, vamos a subir, mira, aquí me faltó uno. Vamos a subir a los 250 usuarios virtuales. 250. ¿Listo?
Y de ahí, de los 250, vamos a subir a los 400. De los 250 tenemos que subir a los 400. Y por último, tenemos una última fase, un último paso, en donde pues vamos a llegar a 0 usuarios virtuales. ¿Listo? Entonces, de esta manera configuramos las fases de nuestra prueba. Es decir, por ejemplo, pues si estamos haciendo una prueba de real, pues por lo general no va a ser 1 minuto, sino va a ser 1 hora, 2 horas, 3 horas, y vamos a hacer una prueba de este calibre. Entonces, en ese orden de ideas, pues ya teniendo ya configurado mi prueba, vamos a, aquí yo tengo una copiecita para ejecutar la prueba como tal. ¿Listo? Y vamos a ver cómo se comporta esa prueba el día de hoy. ¿Listo? Entonces ya levantamos el contenedor de K6 y comienza nuestra prueba. Como tal, nosotros vamos a monitorearla en Grafana. Vamos a tener acá, voy a dividir la pantalla para que pues, la podamos ver un poquito mejor. Sí, vamos a resetear acá los zooms. Y vamos a ver cómo se está comportando pues también la CPU y la memoria, que son como los dos indicadores que se van a ver afectados en este sentido. Entonces, si ustedes ya se están dando cuenta, aquí pues teníamos un consumo muy bajito del 0.5% de CPU, ya aquí subimos al 4%. Obviamente, pues por ser una máquina local y el consumo pues es una aplicación súper bajita, pues no vamos a llegar ni al 10%, le pongo yo, o vamos a ver a qué porcentaje vamos a llegar. Y aquí en Network vamos a ver pues también ese consumo como tal de la aplicación. Entonces, en resumidas cuentas, tenemos Grafana, ¿sí? Me está visualizando los resultados que yo estoy almacenando en InfluxDB. En Docker estoy monitoreando, ¿sí? Mis recursos como tal. Y por último, pues en K6 estoy realizando la prueba como tal. Entonces, vamos a darle ahí una esperita que termine la prueba. Es una prueba de, si no estoy mal, unos 8 minutos que de pronto pues, nos pueden ayudar ahí a que ustedes puedan ver cómo se está comportando la aplicación. Y de acuerdo pues a lo que nosotros diseñamos. Si ustedes se dan cuenta, ya llegamos a 100 usuarios virtuales, es decir, al primer minuto de la prueba. Y acá, pues ya se está chequeando que esta partecita va como nosotros la diseñamos. ¿Listo? Vamos a ver cómo sigue nuestra prueba en el segundo minuto, que el segundo minuto es mantener esos 100 usuarios virtuales. Y aquí ya comienza a disminuir la cantidad de usuarios virtuales. Entonces ahí ya, pues de una u otra manera, pues acá ya vamos con nuestra segunda fase de la prueba. ¿Sí? Y así sucesivamente durante pues las 8 fases que generamos en nuestro diseño de la prueba como tal. Entonces, si estamos monitoreando los tiempos de respuesta, entonces, por ejemplo, aquí ya hay peticiones que ya me están durando 6 milisegundos, que es un tiempo alto, pues, para hacer una aplicación como tal. Pero si me doy cuenta, el promedio es 0.50 milisegundos. Bueno, aquí la idea es seguirles narrando la prueba como tal, pero pues bueno, igual ya subimos a los 150, los mantuvimos, ahora bajamos a los 100 usuarios virtuales. Vamos a ver si está de acuerdo a nuestra ramp, a nuestro dibujito que diseñamos. Sí, efectivamente, pues aquí ya vamos a nuestra segunda parte de la prueba. Vamos a iniciar esta tercera prueba, que es un mantener 100 usuarios virtuales en la aplicación, que ya arrancó. Y bueno, nuestro consumo subió al 8%, sí, es decir, no alcanzó a llegar al 10% como lo teníamos previsto, como lo tenía previsto yo.
Y esperemos que ahorita, ¿sí? Cuando lleguemos a este pico como tal, a ver cuánto consumo de CPU alcanzamos a tener. Entonces vamos a darle un tiempito ahí como para que finalice esta prueba como tal. Aprovecho para tomar agua. Probablemente, si de pronto si le estuviéramos pegando a una base de datos o si le estuviéramos consumiendo algún otro servicio de almacenamiento, pues probablemente aquí en Disk estuviera también generando movimiento en la gráfica, ¿sí? La idea pues es que pues esa aplicación que tengo diseñada es súper sencilla, entonces pues no me genera escritura como tal, es una demo, entonces pues, pero si tuviera pues por lo general acá también pues generaríamos esa gráfica de comportamiento como tal. ¿Listo? Si seguimos acá narrando nuestra aplicación, pues si ustedes se dan cuenta, pues aquí ya llegamos a la hora de almuerzo, ¿sí? Que era cuando llegábamos a 50 usuarios virtuales y comenzábamos aquí con nuestro pico interesante, en donde pues ya la gente llegaba de almuerzo y íbamos a subir a 400 usuarios virtuales. Vamos a ver cómo se comporta y a ver qué porcentaje de CPU y de red pues estamos consumiendo. Entonces, llegábamos primero a 250, ¿no? En el primer minuto llegábamos a 250 y en el segundo sí llegábamos a los 400. Voy a agrandar esto un poquitico para que ustedes se den cuenta, ¿sí? De que estamos haciendo como una gráfica muy parecida. Voy a dividir esto en dos. Para que ustedes se den cuenta que la gráfica sí está siendo como parecida a lo que nosotros dibujamos, ¿no? Una subida, mantenemos, bajamos, mantenemos, bajamos, hacemos la primera subida y probablemente sigamos subiendo y después vamos a bajar ya en el minuto 8. ¿Listo? Y miremos a ver la CPU, a ver si llegó a más del 10%. Bueno, llegó al 14%, ¿sí ven? Es decir, ya con 300 usuarios ya estamos consumiendo el 14% de la CPU. Obviamente podríamos pues generar más usuarios virtuales con este porcentaje de CPU que estamos consumiendo, pero si ustedes se dan cuenta o estamos mirando ahí en paralelo, estamos observando que ya la duración media ya no subió a 10.14 milisegundos. Entonces, unas por otras, ¿no? La CPU está bajita, pero pues de una u otra manera también el tiempo de respuesta, pues al ser una aplicación tan básica, también comienza a subir, ¿listo? Teniendo en cuenta que el 90% de las peticiones están contestando en 1 milisegundo y el 95% ya en 1.25 milisegundos, que no es un mal tiempo como tal, y pues que no me está generando ningún error al momento de realizar el consumo de este ejercicio. ¿Listo? Entonces, es una combinación de aplicaciones que de una u otra manera pues les traigo en este workshop para poder realizar pruebas de performance, pruebas de carga, pruebas de estrés, pruebas de picos, smoke test, que fueron las pruebas que de una u otra manera pudimos observar en la teoría que les comenté al inicio. Bueno, en ese orden de ideas, pues ya finalizó la prueba, ya terminaron los 8 minutos, ¿sí? En total, ¿sí? Hicimos 240.000 peticiones, ¿sí? Hacia ese componente en donde pues todos los puntos de control se fueron o resultaron exitosos. ¿Listo? Entonces, para comentarles, pues ya aquí está mi prueba completa, voy a utilizar Grafana para fijarla como tal, y pues para que ustedes se den cuenta pues el comportamiento de usuarios virtuales versus pues lo planeado que era esto. Entonces pues de una u otra manera podemos decir que la prueba resultó satisfactoria. Estuvimos hablando en el mayor punto de 2.640 requests por segundo en este punto,
y en un promedio de casi 1000 requests por segundo durante toda la prueba, durante los 8 minutos que duró la prueba. ¿Listo? Obviamente, pues esto sería como los tiempos que ya los he dicho, no se modificaron mucho. Y obviamente, pues aquí ya a nivel de componentes ya se ve también que ya el sistema volvió a la normalidad o volvió a consumir pues muy poquitos recursos a nivel de CPU. Lo máximo que alcanzamos a llegar fue al 18% de CPU, de consumo de CPU en esa. Y si ustedes se dan cuenta, también pues maneja una gráfica muy parecida a esta. En ese orden de ideas, ¿sí? En ese orden de ideas y mirando pues el tiempo que nos queda, quiero comentarles que pues ya por mi parte finaliza el workshop que les traía para el día de hoy, en donde pues si hay alguna pregunta, alguna duda, y si tenemos el espacio, Juan, la podemos resolver y podríamos pues hablar un poquito más del tema. Claro que sí, muchas gracias, ingeniero. Bueno, con esto pues damos paso al tema de preguntas, en este caso que los usuarios puedan tener en estos momentos. Bueno, Juan, me llega una pregunta. Me dicen que si alguna de estas aplicaciones o en este workshop que hicimos el día de hoy, alguna herramienta es paga, alguna herramienta tengo que comprar para realizar un ejercicio como este. En este momento, no todas las herramientas que utilicé son de manera de código abierto, no generan ningún cobro estas licencias, entonces pues es un ejercicio que ustedes pueden aplicar súper fácil en sus empresas, obviamente pues no pegándole a esa aplicación demo que yo les traía, sino pues a la aplicación que ustedes consumen en su día a día. ¿Listo? Bueno, perfecto. Me pregunta también, Juan, sí, otra pregunta que me hacen es ¿cuántos recursos de la máquina en realidad utilicé? CASEI se caracteriza porque realiza un consumo muy bajito de recursos de la máquina local en donde se están ejecutando las pruebas. Entonces no es necesario tener una maquinota para realizar este tipo de pruebas, sino en nuestras máquinas locales podemos realizar este tipo de pruebas y no les va a consumir mucho recursos. Correcto, muy bien. Bueno, muchas gracias, ingeniero. Bueno, y con esto les comento que este workshop lo realizamos como preámbulo al inicio del programa El Máster en QA y Automatización de Pruebas, el cual da inicio el 3 de febrero. Y con ello, las personas que no han realizado su inscripción en este programa, les indico que actualmente por el ingreso el día de hoy a este workshop tenemos una excelente promoción, solo para aplicar para estas personas que obviamente pues ingresaron el día de hoy. Con ello, los estaremos contactando claramente para brindar más información y aclarar de pronto cualquier duda que tengan con respecto al programa. Entonces, queridos participantes, en los comentarios he dejado como tal el link para mi WhatsApp personal para que ante cualquier duda o inquietud, nunca como vayan a dudar en ese caso, en escribir y de atender como tal su solicitud de una manera más personalizada. De antemano, agradecemos el interés y el tiempo dedicado de su parte al asistir a este espacio. Esperamos que fuera de mucho aprendizaje y queremos que nos conozcan cada día más. Y como les comento, en los comentarios dejaremos todos los datos de contactos para mayor información. Perfecto. Entonces, muchas gracias por asistir en este programa. Muchas gracias por asistir y muy buena noche para todos. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, David, por asistir en este evento el día de hoy. Un gusto.